¿Qué tal? Bienvenido a este espacio de meditaciones diarias. Una vez más es para mí un honor y un privilegio poder estar compartiendo contigo este espacio de meditaciones diarias en donde estamos analizando, meditando, observando en lo que dice la palabra de Dios en la carta a los Filipenses. Te doy la bienvenida. Gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de tu hogar, en tu oficina, en donde tú te encuentres. Te invito a que te quedes de principio a fin. En esta ocasión vamos a analizar lo que vemos en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Hemos estado continuamente repitiendo las circunstancias y las características en las que fue escrita esta carta. ¿Qué implicación tiene para nosotros en nuestra vida? Yo quisiera hacer esto algo muy atractivo para ti, porque de repente pudieras pensar que es algo complicado leer la Biblia. Y realmente no lo es. No lo es, solamente tenemos que pedirle dirección a Dios para poder tener la revelación. Y es algo que ya estudiamos en nuestros capítulos anteriores en el libro de Proverbios. Aprovecho para decirte que te invito a que compartas este mensaje con tu familia, con tus amigos, en tus redes sociales. Para todos aquellos que nos están escuchando y que nos están viendo, creemos que una palabra de parte de Dios puede cambiar una vida. En su momento Dios transformó nuestras vidas, Dios transformó nuestra manera de pensar, de ver, de ser, de creer, de hablar, de sentir. Y es por eso que ahora hemos abierto este espacio para poder ayudar a poder tener esa conexión, esa relación personal con nuestro Señor y nuestro Salvador. Si tú estás aquí por primera vez y a lo mejor dirás tú, bueno, pues de casualidad estoy viendo y me llamó la atención, yo te pido que te quedes de principio a fin. Dios te ama y Dios tiene un mensaje especial para tu vida. Así es de que vamos a empezar en el capítulo 2. Nos quedamos ayer en el versículo 12 del capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Vamos a ver todo lo que la enseñanza que nos trae esta carta. Pablo escribe esta carta en Roma, preso, imposibilitado de ir.
las características por medio de las cuales nació la iglesia de los Filipenses, unas características muy peculiares y muy cercanas a lo que hoy estamos viviendo en este tiempo de crisis y en este tiempo de pandemia, en donde la sociedad en términos generales le ha dado la espalda a Dios, se ha vuelto ignorante en el sentido de la palabra de desconocer, ya sea por voluntad propia o simplemente por el desconocimiento natural de la palabra de Dios, de los principios y valores establecidos por Dios. Y hay una premisa en todo esto, y mañana vamos a observarla con más detenimiento, pero desde ahorita yo quisiera ponerla como una base y como un fundamento a nuestra plática. Nosotros somos creación de Dios. Él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Partiendo de esa premisa es que vamos a ver lo que dice en esta carta, en este segundo capítulo de Filipenses. Yo te invito a que vayas por tu Biblia, ve por tu Biblia, subráyala, pon tus anotaciones. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 12 al 17, y vamos a ver qué Dios nos quiere decir a través de estos versículos. ¿Qué implicación práctica tiene para nuestras vidas? Quiero recordarte que erróneamente a veces tratamos de leer la Biblia como si fuera un libro de historias, como si fuera una novela, como si fuera una fábula. Y la Biblia la tenemos que leer como lo que es, la palabra de Dios, la cual se expresa a sí misma sola y habla completamente y directamente a nuestros corazones y mentes. Así es de que juntos vamos a observar qué dice la palabra de Dios. Y empezamos entonces en el versículo 12. Versículo 12 del capítulo 2 dice de la siguiente manera: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vemos aquí principios que saltaron de inmediato saltaron a mi vista. Empieza el apóstol Pablo una vez más recordándote a ti y a mí que somos amados por Dios. Dice aquí: por tanto, amados míos. Una vez más, cuando tú y yo leemos la Biblia como que si Pablo se lo escribió a alguien más y es una historia que está ahí en la Biblia y bueno, vamos a ver qué le quería decir Pablo a los filipenses. Hasta ahí llega nuestra revelación y nuestro entendimiento. Pero cuando nos disponemos a que la palabra de Dios hable a nuestros corazones, entonces cada palabra va teniendo un significado, una implicación especial en nuestras vidas. A pesar de que sí, a pesar de que Pablo lo escribió a los filipenses con la intención de que los filipenses supieran darles dirección, supieran cuáles eran las directrices dadas por Pablo,
Pero lo que Pablo no sabía es que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo para que esta bendita palabra hasta el día de hoy nos dé dirección, consuelo, guía, esperanza. Amados míos, lo primero que tenemos que sentar en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, es que somos amados de Dios. Lo hemos venido repitiendo en capítulos anteriores. Somos amados de Dios. Él nos amó. El amor consiste en que Él nos amó primero. Amados míos. Y luego, una vez que les hace saber el amor, el apóstol Pablo dice, siempre habéis obedecido. Y yo quiero ayudar, que nos ayudemos viéndolo en nuestra pantalla para ver el contexto completo de lo que estamos leyendo acá. En el versículo 12 y 13 dice de la siguiente manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, ahora, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando yo leo aquí, después de haber establecido el amor que Dios tiene por nosotros, veo una característica. Siempre habéis obedecido. Y yo digo, wow, ¿cómo se puede llegar a hacer eso? ¿Cómo podemos llegar a ser hijos obedientes? Si yo observo todos los días la resistencia natural que tienen mis hijos, sobre todo los más pequeños, a obedecer. Yo veo cómo hay una resistencia natural del ser humano a obedecer a las instrucciones. Alguna vez escuché que cada vez que tú y yo vemos un cartelón, un señalamiento, no de vuelta, no pasar por aquí, no cruces si está en rojo, cada vez que vemos un señalamiento es porque alguien ya lo hizo anticipadamente. Alguien ya cruzó, ya dio vuelta donde no debía, ya traspasó el límite de velocidad. Es decir, tenemos que estar regidos con reglas y con señalamientos, porque nuestra naturaleza es romperlo. Y cuando yo leo aquí, siempre habéis obedecido, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede llegar a esto? Y luego lo que dice a continuación es maravilloso, porque el apóstol Pablo dice, no como en mi presencia, es decir, no necesito yo estar presente para que tú obedezcas. Y yo dije, wow, yo quiero ser así, Señor. Yo quiero ser así. Yo quisiera que mis hijos fueran así. Yo quisiera que las personas con las que yo convivo fuéramos así. Que no tuviéramos que estar en presencia uno del otro para poder hacer lo que tenemos que hacer y como lo tenemos que hacer. Por eso es que en términos laborales existen los supervisores, existen los managers, existen los CEOs, porque de una u otra manera se tiene que estar supervisando el trabajo de las personas. De una o de otra manera se le tiene que estar dando seguimiento. Y aquí el apóstol Pablo dice, siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y esto me llama poderosamente la atención porque el Señor nos está diciendo acá que Él nos ayuda. Nos da la vía de acceso para poder llegar a esta condición de ser hijos obedientes. ¿Cómo? Bueno, mira lo que dice a continuación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Y este principio yo le puse: solos no podemos. Te tengo una noticia. No es algo que podamos hacer solos. No es algo que esté en nosotros hacerlo. Si bien es cierto, todos y cada uno de nosotros tenemos distintos caracteres y temperamentos. Probablemente para un flemático le sea más fácil que para un colérico o para un sanguíneo. Sin embargo, esto va mucho más allá de temperamentos y caracteres. Esto va mucho más allá de las experiencias que nos han venido formando. Algunas probablemente pudieron haber sido malas, algunas pudieron haber sido buenas. Probablemente tú tuviste una infancia maravillosa, tuviste a tus padres cerca de ti, te apoyaron, te ayudaron, pero si no tienes la instrucción de Dios, te va a ser muy, muy difícil poder ser obediente ante la voluntad de Dios. Probablemente tu infancia no fue tan buena como tú hubieras querido. Probablemente tuviste muchas carencias físicas, económicas y materiales. Probablemente careciste de ese amor fraternal entre un padre y un hijo, entre una madre y una hija. Pero si tú has recibido esta instrucción, entonces, por la voluntad de Dios impuesta en ti y porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Aquí el apóstol Pablo nos da la clave. No podemos obedecer siempre si no sometemos nuestra voluntad, y es entonces Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer. Me recuerdo en muchas ocasiones estar pidiéndole a Dios: ayúdame a ser obediente, ayúdame a ser obediente. Y conforme he venido madurando en mi fe, mi oración ha venido cambiando. Ya ha venido siendo algo más natural y orgánico. Ya ni siquiera es parte de mis oraciones, porque estoy consciente de que no es algo que esté en mi naturaleza. Lo único que tengo que hacer es buscar lo de Cristo. Buscando lo de Cristo es cuando entonces encontramos lo nuestro. La Biblia es muy paradójica. Tenemos que morir para vivir. Tenemos que perder para ganar. Tenemos que dar para tener. Así es de que la Biblia nos enseña que es Dios el que produce. Esta palabra es clave: produce. Es algo que se produce, es algo no innato, que ahí está, nace, no, se produce. Para que haya una producción, tiene que haber una manufactura detrás de esto, tiene que haber un cuidado en una siembra, en una riega, en tener los minerales, el sol y todo lo que hace que un árbol se lleve a cabo, salga y crezca. Todo lo que se produce tiene un esfuerzo detrás de ello, pero es Dios quien lo produce, no nosotros. No es con nuestras propias fuerzas. Y durante el camino, y me incluyo, por muchas ocasiones, en muchos años, yo traté de esforzarme con mis propias fuerzas. No pudiera acabar de explicarte cuántas veces yo lloraba porque no sentía ganas de orar, y yo me comprometía con Dios y yo le decía: ahora sí, Señor, voy a orar 10 minutos, media hora, ahora sí, Señor. Y quería hacerlo con mis propias fuerzas. Ahora he entendido que es algo que Dios produce, y ahora, por gloria y gracia y misericordia del Señor, vivo en una vida continua de oración. Porque no es un sacrificio humano el que va a hacer cambiar nuestra perspectiva con respecto a la obediencia. Es Dios el que produce en ti y en mí tanto el querer como el hacer. O sea, para hacer algo tienes que quererlo, y para quererlo tiene que ser producido por Dios. Entonces, pastor, ¿qué tengo que hacer yo? Vamos al siguiente objetivo, al siguiente principio.
¿Qué tengo que hacer yo? Lo primero que tenemos que hacer es saber que fuimos creados con un propósito específico, único y eterno. No estamos aquí de casualidad. No estamos aquí solamente para tener una carrera, tener familia, hijos, una bonita casa, carros y que nuestros hijos tengan buena educación. No, estamos aquí por mucho más que eso. Estamos aquí con un propósito específico, único y eterno. Dios no se agrada del sacrificio, Dios se agrada de nuestra obediencia. Mientras yo estudiaba esto, yo llegué a esta conclusión. Jesús participó de nuestra naturaleza humana. Fíjate bien, Jesús participó de nuestra naturaleza humana para que así nosotros pudiéramos participar de su naturaleza divina y espiritual. El que Dios produzca en nosotros el querer como el hacer, no está en nosotros, no es a través de nuestros sacrificios, no es a través ni siquiera de nuestras ofrendas, de lo que nosotros podamos dar. Vemos cómo tristemente en algunas culturas y en algunas religiones las mandas, los compromisos, ¿verdad? Temporales, sacrificiales. El sacrificio ya se hizo. Cristo fue a la cruz, murió por nosotros. Solamente tenemos que tomar en cuenta los valores y principios que están establecidos en su palabra para que Él empiece a producir en nosotros el querer como el hacer. Increíble. Dios participó, Jesús, Dios encarnado en hombre a través de la persona de Jesús, participó de la naturaleza humana para que entonces cada uno de nosotros, los seres humanos, tengamos la posibilidad de participar de su naturaleza divina y eterna. Es maravilloso, por eso nosotros somos el reflejo de la gloria de Dios, es decir, del despliegue de los atributos de Dios. El despliegue y la manifestación de sus atributos se pueden ver manifestados a través de nuestras vidas. Y es la manera en la que Dios se glorifica. Ser obedientes es simple y sencillamente someter nuestra voluntad a aquel que nos creó. Reconocer que nosotros somos creación, que nosotros fuimos creados por Dios y no por nosotros mismos. Más adelante vamos a estudiar, Dios está poniendo en mi corazón que después de esta carta a los Filipenses, que es solamente 4 capítulos, estimo yo que probablemente nos llevemos alrededor de unas 2 semanas más, entremos a la carta escrita a los Romanos. Y ahí vamos a encontrar verdades profundas y maravillosas de identidad, de poder saber quiénes somos nosotros, pero lo más importante, quién es Él. Nos vemos imposibilitados de saber quiénes somos nosotros si no sabemos quién es Él. Para descubrir nuestra identidad tenemos que descubrirlo Él primero. Y Él quiere tener un encuentro personal contigo. Así es de que no es tan importante lo que hacemos, sino quiénes somos. Lo voy a volver a repetir. No es tan importante lo que hacemos, sino quiénes somos. A Dios siempre le va a importar más nuestra condición en nuestro corazón que lo que podamos hacer. Por eso la Biblia habla de que Él no se agrada del sacrificio más que de la obediencia, porque como pecado de adivinación es la desobediencia. Increíble. Segundo principio, lo encontramos en el versículo 14 y 15. Vamos a movernos al versículo 14 y 15. Dice de la siguiente manera: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis o resplandecéis como luminares en el mundo. Y yo a este principio le he puesto resplandeciendo. Por supuesto que lo que más llama la atención de este versículo es el inicio del versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Pero creo yo que nuestro enfoque no debe de estar en esto, porque si no, entonces caemos en lo mismo. No tengo que murmurar, no tengo que contender, ¿verdad? Entonces me esfuerzo por no murmurar. No, nuestro enfoque no está en lo que podemos o no podemos hacer. Nuestro enfoque debe de estar en quiénes somos. Mira lo que dice versículo 15. Para que seáis, una vez más, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Caray, aquí me detengo. ¿Qué quiere decir esto, pastor? ¿Que hay hijos de Dios que tienen mancha? ¿Qué dice la palabra de Dios? Hijos de Dios sin mancha. ¿Qué es lo que nos mancha? Por supuesto, el pecado. ¿Y qué es el pecado? Es errar al blanco. ¿Y qué nos hace errar al blanco? La misma palabra de Dios lo dice. En medio de una generación maligna y perversa. Hay una palabra que se encuentra en Jeremías. Me parece que está en el capítulo 19, versículo 15. Es una palabra que a mí me ha ayudado mucho. Desde hace 6 años el Señor me dio esta revelación y hemos caminado como familia con este entendimiento. Jeremías 19:15 dice: si tú logras separar lo vil de lo santo, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Vivimos en medio de una generación maligna y perversa y corremos el riesgo de terminar manchados si no nos mantenemos en obediencia. Dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio en la cual resplandecéis, y aquí es donde yo quiero poner todo el énfasis. El Señor quiere que tú y yo resplandamos como luminares en el mundo, que a donde quiera que tú y yo vayamos seamos como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Hay demasiada oscuridad alrededor de nosotros. En esta crisis, en esta situación en la que estamos, si algo necesita la gente es escuchar, y no solo escuchar, ver ejemplos de vida diferentes, con temor de Dios. Si algo necesita la gente hoy en día es la fe, la esperanza, el amor, el consuelo, que solamente lo podemos obtener a través de Jesucristo. Pero no es que Jesucristo va a mandar solamente ángeles. Él, por su misericordia, ha decidido usar tu vida y usar la mía para ser conductos de la bendición de Dios. Tu vida y mi vida somos luminares que resplandecemos en un mundo, en una generación perversa y maligna. Y lo que vemos aquí es que Dios es, como ya lo vimos, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y mira, este tercer principio está increíble, porque es como que nos lleva de la mano. La palabra de Dios nos lleva de la mano. Primero nos dice: amados míos, tú eres un amado, yo soy un amado por Dios. Dios nos ama, y porque Él nos ama,
cuando tú y yo decidimos voluntariamente someter nuestras, valga la redundancia, someter nuestras voluntades, someter nuestros deseos, aún nuestras necesidades a su señorío. ¿Qué quiero decir con esto? Va a haber ocasiones en las que pasemos por necesidad. Muchas veces en mi familia hemos pasado por necesidad física, es decir, hemos pasado por un valle de enfermedad. Pero una y otra vez hemos visto la mano de Dios tocando nuestros cuerpos, y yo creo con todo mi corazón que seguiremos viendo nuestros cuerpos siendo en nuestros cuerpos siendo la manifestación gloriosa del Señor, porque nosotros nos estamos ocupando de su reino y su justicia, y Él ha prometido en Mateo capítulo 6 que todas las cosas que necesitamos Él nos las dará por añadidura. Porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. No, ya está. Mis hijos no tienen que preocuparse si van a comer o no van a comer. Ellos nada más abren el refrigerador. Quien se preocupa de eso es mamá y papá. De igual manera, el Señor está pendiente de ti. Amado mío, dice el Señor. Y luego nos enseña la palabra de Dios que es Dios quien produce en nosotros. No son nuestros esfuerzos, no son nuestros sacrificios. Es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Para qué? Para que seamos como luminares en medio de una generación perversa y maligna. Para que tú y yo iluminemos en medio de la oscuridad. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo puedo llegar a eso? Bueno, la misma palabra nos los dice. La misma palabra es la que nos expresa cómo es que podemos llegar a este principio. Capítulo 2, versículos 16 y 17 dicen de la siguiente manera: para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asidos de la palabra de vida. La palabra asidos, yo la estudié, y la palabra asidos quiere decir aferrarse, agarrarse, tomarse, no soltarse. Asidos de la palabra de vida, la manera en la que tú y yo vamos a permanecer en obediencia para que Dios produzca en nosotros el querer como el hacer y poder ser lumbreras en medio de una generación maligna y no estar sufriendo las consecuencias de vivir inmiscuido en medio de ella. Y ahorita te voy a explicar esto que estoy diciendo, es asirse de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto, pastor? ¿Que nunca voy a tener decepciones? Claro que sí, sí vamos a tener decepciones. Claro que sí, a veces nuestras expectativas no van a ser cumplidas. Claro que sí, a veces vamos a pasar por circunstancias y situaciones que traigan dolor, que traigan decepción a nuestras vidas. A veces las expectativas que ponemos en la gente son más grandes de las que verdaderamente pueden cumplir. Y es ahí el error, cuando nuestra expectativa está puesta en la gente y no en Dios. Porque lo que quiere Dios es usar nuestras vidas para ser como lumbreras, ser promotores de la esperanza, ser promotores de la paz, ser promotores del amor, ser promotores de la bondad. Que tú y yo seamos como puentes por medio de los cuales fluya el amor, la esperanza, el perdón y todo lo que este mundo necesita, porque vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Pero cuando estamos desenfocados y no estamos asidos a la palabra, cualquier viento nos puede mover. Cualquier turbulencia puede asustarnos.
Cualquier circunstancia puede movernos. El día de hoy, yo creo que el Señor nos quiere recordar que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. No es con nuestras fuerzas. La palabra de Dios declara, no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener todos los elementos necesarios para poder llevar a cabo cualquier proyecto. Sin la bendición de Dios, este va a fracasar. Tarde o temprano, podemos tener todos los elementos y recursos necesarios para poder llevar a cabo nuestros sueños, conseguir nuestros objetivos y metas. Y en esto se centra el humanismo. Tú puedes, dale, sí. Tú di en tu mente que sí puedes y en eso se centra el humanismo. En resaltar lo que podemos hacer en vez de humillarnos y entregar lo que podemos hacer para que Él se manifieste en nuestras vidas. Por eso inicié diciéndote, la vida en Cristo, la vida cristiana puede llegar a ser muy paradójica, muy difícil de poder entender. Porque para poder vivir tenemos que morir. El que quiere vivir, el que quiere buscar su vida la perderá, mas el que la pierde por causa mía vivirá, dice la palabra de Dios. Más bienaventurado es dar que recibir. Y vivimos en un mundo y en una generación en donde nos gusta más recibir que dar. Pero cuando entendemos los principios establecidos por Dios, entonces sabemos que es mucha más bendición dar y vives dando tu tiempo, tu energía, tu esfuerzo, tu amor, te derramas tus recursos. ¿Por qué? Porque sabes que todo lo que tienes no te pertenece. Y por último, vemos a través de esta porción de la palabra que todo esto se da solo si estamos asidos a la palabra de vida. La palabra de vida, obviamente, es la que produce vida en nosotros. No son nuestros proyectos, no es salir de esta pandemia, salir de la pandemia y de la crisis o de las crisis que ésta trajo, no es nuestro mayor objetivo. Nuestro mayor objetivo debe ser vivir asidos bajo los principios y valores establecidos en la palabra de vida, que es la palabra de Dios. Por eso es que estamos generando estos espacios de meditación en donde tú y yo leamos, observemos y aprendamos qué aplicación práctica tiene para nuestras vidas. Mi deseo el día de hoy, mi oración, es que tú y yo podamos entender que somos creación de Dios. Él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. 2, que podamos permitir que Dios produzca en nosotros a través de nuestro sometimiento voluntario. Ayer lo aprendimos, por eso si tú no has visto el capítulo de ayer, te recomiendo que lo veas, está en nuestro canal de YouTube, para que tú puedas ir viendo cómo el Señor nos lleva prácticamente de la mano, para ir entendiendo cuáles son los valores y principios establecidos por la palabra de Dios. No me resta más que darte gracias por el favor de tu atención, no sin antes orar por ti, pedirle a Dios que todo esto que hemos analizado el día de hoy surja efecto en nosotros. He orado para que tu corazón y el mío sean depósitos de fe por medio de los cuales el Señor pueda ver mucho fruto al ser puesta la semilla que es su palabra. Oro para que tú y tu familia sean bendecidos, bienaventurados. Así es de que permíteme hacer una breve oración por ti. Y si
esta es la primera vez que tú estás viendo un programa de estos o estás escuchando un episodio de estos, yo te voy a pedir que por favor cierres tus ojos y repitas esta oración conmigo. Probablemente lo has hecho en el pasado, pero si tú crees que tienes que reconciliarte con Dios, cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy me arrepiento primeramente de intentar vivir mi vida, que es tu vida, alejado de ti. Perdóname por no haber tomado en cuenta tu palabra como una guía a mi conducta. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Hoy me arrepiento de todo corazón y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te suplico que rompas con toda cadena de maldición de mis antepasados. Y hoy en fe te agradezco que tú hayas puesto mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, gracias, papá. Amén. Dios, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por cada persona que nos pueda estar viendo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este privilegio que nos das de poder meditar tu palabra de manera abierta, Señor. Hoy en el nombre de Jesús vengo delante de ti, Señor, con acción de gracias, Padre, recordando tu amor y tu misericordia, la cual ha llegado a nuestras vidas. Hoy, Señor, si estamos bajo el sonido de esta voz es porque tú has tenido misericordia, te has acordado de nosotros, tu amor nos ha alcanzado, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús yo te suplico, Padre, que tú abraces con tu amor a cada persona que está bajo el sonido de mi voz. En el nombre de Jesús, Señor, te suplico que tu gracia y tu favor sea con cada uno de ellos, que tú produzcas en nuestros corazones el querer como el hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir resplandeciendo en medio de una generación perversa y maligna, como dice tu palabra. Hay gente alrededor nuestro que verdaderamente no le interesa, Señor, pero hoy a mí me ha interesado, Señor. Ayúdame a ser una lumbrera en medio de la oscuridad y que muchos vengan a tu conocimiento por mi testimonio, que muchos vengan a un arrepentimiento profundo y sincero por el hecho de conocer que soy tu hijo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo a los hogares, Señor. Te pido que tú nos ayudes a vivir asidos a tu palabra, fortalecidos en ella, edificados conforme a ella, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a cada hogar aquí representado por las personas que nos puedan estar viendo o escuchando, Señor. En el nombre de Jesús, te pido por la sanidad de sus cuerpos, por el establecimiento de tu reino en sus hogares, por la sanidad de sus finanzas, por esos negocios, Señor, que aparentemente se están rompiendo y quebrando. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a tus hijos, no solamente con una bendición material y económica, pero con una bendición sobrenatural y espiritual, que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, Señor, sea depositado, abrazando y cubriendo la mente y los corazones de quienes nos están escuchando y de quienes nos están viendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias por el favor de su atención. Si tú estás escuchando o estás viendo este video, te voy a pedir que por favor nos ayudes a compartir este mensaje. Ayúdame a compartirlo con tus familiares, con tus amigos, en tus redes sociales. Quiero recordarte que una palabra de parte de Dios puede cambiar tu vida. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Iglesia Shaddai Washington, D.C. Ahí puedes encontrar todos los materiales y recursos que estamos generando para bendición tuya. Y también quiero invitarte, el día de hoy tendremos una entrevista fenomenal con el pastor Camas.
El pastor Óscar Camas Figueroa es un misionero que ha vivido en distintos continentes, en distintos países, ha hecho misiones desde distintos ángulos y situaciones. Es un hombre que va a aportar no solamente con sus anécdotas y experiencias, pero con la sabiduría que Dios le ha dado. El próximo lunes tenemos una sorpresa también y la próxima semana tendremos entrevistas increíbles. Así es de que te espero en un rato más en una entrevista, en una conversación que tendremos con el pastor Óscar Camas Figueroa. Y mañana no te puedes perder la continuación de estas meditaciones diarias en la carta a los Filipenses. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Mil bendiciones.